Deme un segundo. Ahora sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Poquito por arriba? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Teodoro Zúñiga, o Andrés Teodoro Zúñiga. Soy miembro del Club Rotary Metropolitano, perdón. Club Rotary Metropolitano somos una agrupación de jóvenes, y no tan jóvenes, profesionales, que estamos interesados en perseguir la justicia social. Somos un grupo de personas, como les decía, que somos autogestionados, compartimos ciertos conocimientos y valores como el compromiso, la amistad, el respeto, el compañerismo. Estamos agrupados bajo el alero de Rotary Internacional. Nuestra dirección web, por si nos quieren buscar después, es www.rotarymrt.cl. Para los que no están familiarizados con Rotary, les cuento un poco brevemente que es una institución de 115 años de historia, presente en 118 países y con la particularidad de que cada club funciona de manera diferente, pero todos bajo una misma lucha, una misma búsqueda, que es la justicia social y el ayudar al prójimo. Como les decía, en nuestro caso nos reunimos nosotros como club periódicamente a través de Zoom para organizar proyectos, y luego nos reunimos presencialmente para eventos, pero dado el contexto del COVID, hemos estado realizando solamente actividades a través de redes sociales. Hoy partimos con Zoom al Servicio, que es esta actividad de la que están participando ustedes ahora. Tenemos una serie de charlas, talleres, conversatorios, donde vamos a estar hablando de temas de interés de todas y todes. Y la dejamos desde ya súper invitados a que puedan participar. Les vamos a estar viendo más información de cuáles van a ser nuestras charlas y nuestros talleres. Y para partir, me gustaría dejarlos con Constanza Pizarro. Ella es la profesional que también es parte de nuestro Rotary, que les va a estar presentando hoy día de hoy el tema. Y nada, así que de verdad, muchas gracias por participar hoy, y gracias, Constanza, por darnos esta charla. Muchas gracias, Teo. Como bien me habían dicho recién, vamos a participar un poco hoy día del taller, que es un taller abierto para armar nuestro currículum. La idea de este taller es que podamos ir construyendo como ideas o instancias para poder armar el currículum de la mejor forma posible, que sea lo más eficiente. Así seamos potencialmente contratables, que es lo que buscamos en este momento. Un poco sobre mí: yo soy Constanza Pizarro Castro, soy agilista, soy especialista de cierta manera en formar equipos de alto rendimiento, y de formación soy ingeniera civil en computación e informática. Ya actualmente trabajo en Entel Ocean como facilitadora, o algo parecido o más conocido es ser Scrum Master, del área que se llama la Tech Force. Además soy facilitadora de una comunidad que se llama Chile Ágil, y hace poco me uní a Rotary Metropolitano también. En general, mi trabajo se basa mucho en los individuos, sus interacciones, enfocado en la entrega de valor continuo, en cómo colaboramos con el cliente y nos adaptamos al cambio si es que es necesario, ¿ya? Esto aquí, las fotos que están ahí, son justamente como un poquito un reflejo de cómo es el trabajo que hacemos día a día, y muy centrado en las personas, ¿ya? ¿Por qué nace esta idea de ver el currículum? Nace justamente porque cuando uno está trabajando con personas, y tiene un equipo que busca que sea un equipo de alto rendimiento, uno busca talentos. Y en esa búsqueda de talento es muy difícil, sobre todo cuando a veces la primera parte o el primer acercamiento que uno tiene con cualquier persona es el currículum vitae. Así que por eso es la importancia de contar con un buen currículum vitae. Pero antes de eso, antes de ponernos a armar un currículum, antes de ponernos a estructurar cualquier cosa o de contar quiénes somos, tenemos que tener primero un par de datos acerca de las personas que son los reclutadores, las personas que van a leer nuestro currículum en primera instancia. Por ahí, dando vuelta, hay harta información acerca de cuánto tiempo le dedica un reclutador a ver un currículum. Y en general he visto que toma como 20 segundos, y en algunos lados dice 6. Incluso en algunos lugares más extremos dicen 2,3 segundos, 2,5 segundos, una cosa así, muy poca, así como casi una visión, y fue. ¿Y eso a qué se debe? Se debe que un reclutador en general tiene alrededor de 50 o 100 currículum por
oferta de trabajo. Si ellos tienen a su cargo 5 o 6 ofertas de trabajo a las que tienen que traer candidatos, generalmente van a tener hasta un máximo de 500 currículums. Entonces, teniendo 500 currículums en la mano, es muy poco probable que podamos dedicarle mucho tiempo a revisarlo. Por eso es tan importante tener esto en consideración, porque es lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro al momento de armar nuestro CV, ¿ya? Porque es necesario pasar a la segunda ronda de revisión. La primera es esta que les comento, que es muy rápida, es muy veloz, y luego viene una segunda ronda donde ya entra generalmente incluso los jefes o las personas que están, los líderes de los equipos, con los que podríamos llegar a trabajar en algún momento. Entonces, es muy importante que podamos pasar ese primer filtro. Algunas preguntas que surgen cuando estamos armando este currículum, ni siquiera pensando en el reclutador, sino que cuando nosotros queremos armar el currículum, es primero, ¿qué formato tengo que utilizar? Siempre es una pregunta que es muy común de escuchar. ¿Es importante que tenga mi foto en el currículum? ¿El largo máximo es de 2 páginas? ¿Tengo que poner todos mis datos de contacto? Y si no tengo experiencia en el cargo, ¿qué pongo? Como que son las preguntas más comunes que vamos a ir respondiendo a lo largo de la sesión, ¿ya? Antes de partir respondiendo a cualquier cosa, tenemos que tener súper claro algo. Y es que nuestro currículum es nuestra carta de presentación. Como les decía, es el primer acercamiento que vamos a tener nosotros con nuestros posibles empleadores. Por lo tanto, no nos van a conocer antes, no vamos a tener la oportunidad de hablar antes, o en algunos casos sí, si eso se da, mucho mejor. Pero en general, cuando uno postula a través de sitios web o manda currículum o alguna cosa, lo primero que va a leer alguien es nuestro currículum. Por lo tanto, es muy importante que este currículum nos represente de alguna forma, que seamos capaces de mostrar quiénes somos a la primera vista, ¿ya? Si vemos estos dos tipos de currículum, tenemos dos personalidades totalmente distintas. Vemos dos personas que son totalmente diferentes y pueden estar postulando al mismo rol, al mismo cargo. Entonces, es muy importante que nuestro currículum diga de nosotros lo que nosotros queremos que diga, ¿ya? Es súper relevante. Si se fijan, el que está como a la izquierda es un currículum que en general es como muy simplista, incluso yo podría decir que no se preocupó mucho de buscar un currículum un poco más bonito, o incluso solo completó, llenó los datos, ¿cachai? Porque es como, datos personales, ok, un poco mis datos personales. Educación, mi educación. Experiencia, la experiencia. Las habilidades, habilidades. Y es un formato súper sencillo, entonces podría jugarnos a veces una mala pasada. Cambio en el otro, podemos ver que hay un poco más de información además, y y hay una dedicación mayor, o sea, se dedicó a escribir acerca de sí mismo, algo personal, las áreas donde está de interés, no sé, sus redes sociales, tiene por ahí también niveles de conocimiento o de desarrollo en algún lenguaje de programación, en este caso, puede ser otra cosa. Tiene descripción de sus roles, tiene un resumen corto acerca de sus temas, de los roles que ha llevado, y cosas así. Entonces, acá vemos que hay una mayor preocupación también respecto a qué es lo que está presentándonos. Y tenemos una mayor visión, en 6 segundos podemos ver que hay mucha más información disponible para poder nosotros evaluar también. Igualmente, es súper importante que tengamos claro de que no existe un formato mágico que nos haga llegar directo a ser seleccionados, o una receta que nos va a asegurar que el éxito está dado, sino que tenemos siempre algunos tips, algunas cosas que podemos pensar, como por ejemplo, necesitamos tener claridad de cuál es la industria a la que pertenecemos y la cultura de la empresa. Es súper importante tener claridad a qué lugar estamos, a dónde estamos, ¿cómo se llama esto? Estamos postulando. Si es una empresa que tiene una cultura horizontal, si es una empresa tradicional, si es una empresa, no sé, de estos que le gusta hacer como cosas como entretenida, o si es algo más serio, es más competitivo, un banco es diferente a un retail, una empresa B es distinta a una empresa más tradicional. Entonces, hay que tener en consideración ese tipo de cosas. ¿Qué otra cosa tenemos que tener considerada? Es que cuál es nuestro rol dentro de la organización.
Yo, si soy una abogada, probablemente no voy a hacer el mismo CV que un community manager. Podemos trabajar los dos para retail, pero ambos casos podrían ser muy distintos nuestros CVs finales. Entonces eso también es algo que tenemos que considerar. Y antes de empezar a llenar un formato, antes de empezar a hacer cualquier cosa, por favor, tenemos que tener claro qué información nosotros queremos contar. ¿Qué es lo que nosotros queremos que se sepa de nosotros laboralmente? ¿Por qué? Porque si cuando buscamos formatos y llenamos y decimos, ya, este me gusta, nos vamos a adaptar al formato, en vez de adaptar el formato a lo que nosotros queremos expresar. Sí, ojo con eso. Es mejor cuando el contenido es presentado desde lo más reciente a lo más antiguo. Eso es lo otro. Generalmente podemos ver que está la educación primero y luego la experiencia laboral. En general, la recomendación es que parta primero la experiencia, luego la educación. Si la educación es lo último que estás ejecutando, probablemente sea lo primero. Pero va a depender ahí un poco de qué es lo que queremos contar. En general, si yo tuve 5 trabajos, el primero es el último en el que estoy trabajando actualmente. Los demás para atrás son más desactualizados, por lo tanto no están diciendo lo que estoy haciendo ahora, sino que están contando una historia pasada. Y el CV puede tener una extensión, la extensión que se requiera, ¿ya? Pero siempre va a ser importante y es muy valioso que le entreguemos una hoja de resumen a la persona que está revisando los CV, ¿ya? A los reclutadores sobre todo. ¿Por qué? Porque podemos tener la extensión que queramos finalmente, pero si está todo lo que importa condensado en la primera hoja, ante cualquier duda van a avanzar en el CV para evaluar, ok, estoy haciendo esto, hizo esto otro, tengo más detalle de la información. Pero lo primero es tener como la información más importante representada al principio. Vi que hay preguntas por ahí, pero las vamos a responder al final, así que no se preocupen, sigan agregando sus preguntas. Hablando de preguntas, también tenemos algunas preguntas que van surgiendo cuando que tenemos que respondernos en esa hoja de resumen o en ese espacio de resumen. Por ejemplo, ¿quién eres? Yo soy Constanza Pizarro, perfecto, pero ¿quién es Constanza Pizarro? Laboralmente hablando. ¿Es una agilista? ¿Es una persona que se encarga de hacer equipos de alto rendimiento? ¿Cuáles son las cosas que la motivan? ¿Qué características tiene? Ese tipo de respuesta en el ¿quién eres? ¿Cómo te contactan? O sea, me contactan por medio de una carta, llega a mi dirección, me contactan por WhatsApp, me contactan por LinkedIn, me contactan por correo, no sé, por qué herramientas son factibles de que me contacten y puedan comunicarse conmigo. ¿Qué problema o necesidad resuelvo? Finalmente hacia la empresa que me va a contratar, ¿por qué me tienen que contratar a mí? ¿Qué es lo valioso que yo les voy a llevar? Y básicamente esto es el valor que le entrego a la organización. O sea, yo resuelvo algo y esto es valioso para la organización porque, ¿por qué es valioso? Además, vamos a respondernos también cuáles son las habilidades y características que nos permiten lograr los puntos anteriores, como qué necesidad o problema resolvemos y qué valor entregamos. Y cuál es la experiencia resolviendo estas situaciones o tomando estas oportunidades también. Después viene todo lo demás, que es cómo te actualizas, qué certificaciones tienes, qué herramientas manejas, qué estudiaste. Esas son todas como las preguntas que personalmente me he dado cuenta que son muy importantes de responder y que mostrar en un resumen, digamos, que nos permita entender quién es la persona a la que vamos a entrevistar. Entonces, si vamos armando un poquito el borrador, sería como lo amarillo tiene que ver con lo que estábamos viendo antes, quién eres, qué resuelves, qué cosas hay ahí. Entonces, yo me pongo acá Constanza Pizarro, los roles a los que puedo participar o los que quiero postular, me presento una pequeña descripción de quién soy y los logros que he tenido durante mi carrera laboral, apuntando hacia lo que quiero, llegar, hacia el puesto que estoy postulando. Luego la experiencia, entonces ahí la experiencia la vamos poniendo, como les decía, desde lo más actual a lo más antiguo. Y ponemos el resto de información, ¿ya?
Esto es una propuesta, este borrador es como para entender cuando uno está armando su currículum. Yo les recomiendo armar su borrador, armar cómo quieren armar contar su historia, porque ustedes son los dueños de su historia, ¿ya? Esto es una propuesta. Y en caso de que queramos poner la foto, está súper bien que la podamos poner. Si no la queremos poner, no es obligación, la ley no lo obliga. Así que estamos tranquilos en ese sentido de que no nos pueden rechazar el currículum por no poner una foto. Relacionado a las preguntas que teníamos antes, que era, por ejemplo, ¿qué formato de CV es mejor utilizar? En realidad busca ejemplos, analiza, busca distintos formatos, busca estructuras, busca temas. A veces uno rescata cositas de un formato o de otro para poder armar uno propio. ¿Es importante que mi foto esté en el CV? Como les decía, la ley no nos obliga, pero si quieren agregar una fotografía, asegúrense de hacerlo acorde al cargo y la cultura empresarial. Por ejemplo, si yo voy a entrar a un banco a trabajar, probablemente la mejor foto para mí va a ser una foto más o menos seria, con un traje o vestido lo más formal posible, peinado de ciertas maneras, digamos, y con algún fondo liso y claro que nos permita resaltar sobre el fondo. Mientras que si pensamos en una, no sé, en una agencia de publicidad, probablemente podamos tener una foto más entretenida, como con alguna pose, alguna estructura distinta a la que estamos acostumbrados. Pero tenemos que estar claros hacia dónde estamos apuntando. El largo máximo de 2 páginas, como también les mencionaba antes, depende de nosotros, pero tiene que ver con la cantidad de tiempo que el reclutador le va a dedicar a leer nuestro CV. Entonces, asegurémonos de entregarle el trabajo nuestra historia lo más masticada posible para que ellos lo puedan ver en una primera visión, en una primera repasada, y luego darle una segunda mirada con mayor detenimiento. ¿Tengo que poner todos mis datos de contacto? Hay gente que todavía pone la dirección, y yo entiendo que lo pongan, pero en general tienen que pensar de que los CVs son CVs desde hace mucho tiempo, desde que no existían las redes como ahora. Y la dirección no es realmente importante, porque que yo viva no sé, en Paine no me va a hacer llegar más tarde al trabajo si es en Las Condes, en Providencia, en Santiago Centro, qué sé yo. No aplica, no es importante. Ahora, pueden ponerla, pero en realidad no les va a entregar ningún valor. Entonces, asegúrense de que lo que pongan sea valioso. Su correo, su teléfono, alguna red social que utilicen laboralmente hablando, no sé, ese tipo de información. Correo, teléfono, esas son las cosas que típicamente uno podría ver en LinkedIn. ¿Qué pongo si no tengo experiencia en el cargo? Esto es súper importante. O sea, nosotros puede ser que no tengamos experiencia haciendo, por ejemplo, a ver, voy a dar un ejemplo de cuando yo era jefa de proyectos y me mudé a ser facilitadora. Son dos cosas distintas. ¿Tienen cosas en común? Sí. Entonces dije, ok, no tengo experiencia en esto, fui a hacer un curso, fui a aprender, empecé a leer, empecé a ir a meetups, empecé a buscar información y empecé a educarme al respecto. Y empecé a hacer experimentos también. Entonces me empecé a buscar experimentos donde yo dijera, ya, ok, voy a poner en práctica hacer una sesión de 15 minutos para sincronizar al equipo. Perfecto. Entonces empecé a buscar cosas para ir experimentando. Si no tengo experiencia y voy a entrar a un trabajo, buscar experimentar. Si tengo, por ejemplo, yo trabajé en Kitsania. y estaba buscando la oportunidad de ser jefa de proyecto. Tengo que enfocar eso que aprendí en Kitsania, que no tiene nada que ver con gestión de proyectos, en la gestión de proyectos, porque realmente me sirvió como monitora para niños. Aprendí a tratar padres, aprendí a tratar niños, que muchas veces es más difícil incluso que tratar un cliente. Entonces, cuando uno lleva ese conocimiento que hizo en las experiencias anteriores a cosas prácticas que le va a tocar vivir en un rol, es también experiencia ganada. Y si voy a poner mi cargo de Kitsania, probablemente lo voy a poner orientado a lo que aprendí en base a lo que necesita el rol de jefe de proyecto, o de facilitadora, o de, no sé, cualquier otra cosa.
Entonces hay que enfocarlo a lo que nosotros ya sabemos. Si éramos estudiantes universitarios, en la universidad también hacemos cosas, aprendemos cosas, hacemos trabajos grupales, hacemos actividades, podemos hacer charlas, podemos hacer, no sé, un montón de cosas. Entonces, esa experiencia nos sirve para llevarla también a nuestro mundo laboral. Como les decía antes, tenemos que buscar los elementos que nos sirven de cada uno de los currículum que vamos buscando en Internet. Ya esto se los había mostrado. Esto tiene, por ejemplo, a mí lo que me gusta del currículum de Jack Sparrow, que está acá, es acá cómo presenta las redes sociales. Cómo presenta también sus niveles de conocimiento en lenguajes de programación. Que tiene un lugar, un espacio para presentarse a sí mismo, a hablar de él, quién es. Eso es lo que me gusta de este reporte. O por ejemplo acá abajo que dice los lenguajes, ¿qué nivel tiene de los lenguajes? Eso también es súper importante porque nos permite hacer visible algo que muchas veces no es tan, es más fome leerlo a veces. Entonces ayudar un poco que sea más visible, que es mucho más fácil de que ingrese nos quede en la retina. Además la mayor cantidad de personas, como el 70%, no me recuerdo bien el número, pero creo que el 70% de las personas somos más visuales. Entonces ayudemos a que el reclutador nos elija para una segunda revisión. Tenemos otros formatos, por ejemplo acá, del formato de la izquierda, me gusta los iconos que están acá, de donde están los hobbies. O cómo expresa acá su conocimiento en distintas herramientas. O cómo refleja su experiencia. De acá del otro, del que está, es como del de la derecha, lo que me gusta cuando los skills están como ordenaditos todos, y están puestos como según orden de conocimiento, y con pelotitas que completan un poco el nivel de conocimiento que tiene cada uno. Además tiene como algo un poquito más entretenido, que es como que las primeras 3 letras de las palabras tienen distintos colores, entonces nos permite jugar un poco también con hacer algo un poco más vibrante y más entretenido. O acá, por ejemplo, este que tiene toda la experiencia en un lado, todo lo que es texto, mucho texto, y en el otro lado, el de la izquierda nuevamente, al otro lado tenemos como toda la parte más visual. También está interesante porque como divide la información. Y este último, el azul, es el azulito que está, o celeste en realidad, que está al lado derecho, es esta línea de tiempo que tiene, que me encanta porque es muy fácil de entender en qué momento ocurrió qué cosa. Entonces, y tiene un formato distinto. Entonces es un color de fondo, la información no necesariamente está como cuadrada en cosas, sino que tiene como distintas cosas que uno pudiera llegar a rescatar de cada uno de estos ejemplos. Se entiende un poco como toda la estructura, es bien como puntual lo que estoy comentando, pero es como súper orientado a entender cómo nosotros presentamos la información. Y en resumen, tenemos, como les decía, el CV es nuestra carta de presentación, es lo primero que van a ver de nosotros, es lo más importante. Los reclutadores dedican poco tiempo a la revisión de un CV, por lo tanto tenemos que asegurarnos de llegar a la segunda etapa. Antes de armar el formato, evaluar la información que tenemos para plasmar en el CV. Es muy importante. Y una vez que tenemos claro el contenido, armamos un bosquejo. Podemos armar, yo me gusta mucho usar el lápiz y papel, y armarlos para allá, para acá, y como a ver si pongo esto primero, si pongo esto después, si pongo el nombre más grande, si lo pongo más chico, si lo pongo a este lado, si lo pongo a este otro, si le pongo fotos, si no le pongo fotos, qué foto pongo. Entonces, ahí va uno armando un formato y no se casa desde el principio con algo. Y finalmente llega algo que decantadamente nos va a ayudar a que la historia tenga un sentido cuando la contemos. Y buscamos, y como les decía, esto a través de lo que buscamos en internet, y encontramos que esto me gusta, a ver si lo pongo acá, funciona, no funciona. Entonces, eso nos tiene que ayudar un poquito también a mejorar cómo se ve la información en nuestro CV. Eso es en base a lo que es nuestro currículum. Entonces ahora voy a darle el espacio a Teo para que nos diga algunas palabras, y luego continuaremos con la revisión de un CV y la respuesta de sus preguntas. Gracias, Contan. Esta parte en general uno aplaude, pero como estamos vía online, yo te aplaudaba así. Vamos a leer algunas de las preguntas que escribieron las personas que están participando en este Zoom al servicio. Se las leo. Dice,
aquí alguien puso, deberíamos hacer un CV por rubro, empresas, y siendo ese el caso, ¿cómo lo hacemos para subir uno al LinkedIn? Buena pregunta, Fernando. Mira, cuando uno hace un CV, hay dos formas de hacerlo, son dos formas distintas. Cuando uno va a postular, generalmente tiene más de un formato de currículum disponible. ¿Por qué? Porque es diferente postular a la industria bancaria que a la industria del retail, o que a una organización, o que a una ONG, o que son todos muy diferentes. O al Estado, otro cuento. Entonces, como es súper difícil generar un solo currículum que englobe todo, lo ideal es que el documento tengamos uno para cada caso. Ahora, en LinkedIn, cuando uno tiene su perfil, hay cosas que son muy puntuales y que uno arma como genérico. ¿Por qué? Porque el reclutador, lo que me ha pasado a mí en este último tiempo, es que el reclutador, cuando me ve mis currículum, luego me va a buscar a LinkedIn. Y el LinkedIn lo que evalúa es que lo que está en el currículum sea como más o menos parecido, que no se desdiga mucho. Entonces, la historia tiene que ser la misma. La diferencia es que en un lado, en LinkedIn, es más general, y en el currículum es más particular para para el caso que estamos postulando. No sé si respondo de esa forma a la pregunta. Excelente. Y la siguiente pregunta es que si algunas empresas ocupan computador y programas para filtrar los CVs, algunos consejos ahí para usar ejemplo claves en negrita, etcétera. Exacto. Cuando usan las herramientas tecnológicas, de hecho LinkedIn lo hace, cuando usan esas herramientas, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro CV diga la mayor cantidad de veces posible la palabra que a nosotros nos identifica como rol. Por ejemplo, si soy jefa de proyecto, la gestión es una palabra que tiene que salir muchas veces. Gestión, gestión, gestión. Obviamente sin sonar repetitivo, sin sonar así como gestiono esto, gestiono todo otro, no, sino que buscando la forma de contar una historia en cada uno de los roles, de los cargos en los que uno está, y diciendo, gestioné esto, hicimos esto, en los logros, logro por gestión, logro por esto. En mi descripción, soy buena gestionando, hago la gestión de este tipo de cosas, gestión de equipos, gestión de costos, gestión, no sé. Depende un poco de cuál es la palabra que nosotros necesitamos reproducir. Esto tiene que estar acorde a los cargos que nosotros estamos postulando. Cuando tú postulas a un cargo, tienes que fijarte cuál es la descripción que tiene, cuáles son las palabras claves que tiene ese rol. Y esas son las palabras que tú tienes que asegurarte que tengan muchas veces en tu LinkedIn. Y lo mismo en el currículum. Son las palabras claves que van a hacer que tu CV suba al primer nivel de visualización. Que la inteligencia artificial que está detrás de eso te diga, esta persona es adecuada para revisar a profundidad su CV, su perfil. Gracias, Contan. Queremos ver ahora si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes, aprovechando que tenemos a Contan y que es una profesional que tiene amplia experiencia en el tema. Si alguno de ustedes está preparando o pensando en preparar algún CV ahora y tiene alguna consulta que quiera hacer ahora, pueden abrir sus micrófonos y consultarnos, o pueden escribirlo en el chat que tenemos al costado. ¿Víctor? Sí, es que lo acabo de escribir al lado, pero a lo mejor lo voy a explicar con palabras. Yo tengo entendido que es mucho mejor, en vez de hacer, por ejemplo, un currículum vitae estándar, es mejor investigar a la empresa que nosotros vamos a postular y adecuar ese currículum vitae para esa empresa determinada, para cada empresa, cada uno, porque cada empresa va a pedir una cosa distinta. Por ejemplo, yo, no sé, soy tecnólogo médico y voy a postular a 3 clínicas. Ya, a lo mejor el mismo puesto puedo enviar el mismo currículum, alguna destreza, alguna experiencia distinta. Entonces yo creo que es mejor adecuar el currículum vitae para cada una de esas empresas y no mandar como yo creo que uno de los errores que cometen las personas o los que recién están en este tema laboral buscando trabajo es hacer un currículum estándar y enviarlo para todo igual, para cada empresa. Exacto. Entonces, yo creo que O sea, si tenéis la posibilidad de armar perdón. Te escucho cortada. Sí, también te escuché como que pensé que había... ¿Pero se entendió la idea o no? ¿Se escuchó bien? Sí, ¿O exacto. se escuchó entrecortado? Ya ahí como que la Yasmin sí, entonces, ya. Exactamente, es súper importante que si nosotros, o sea, mejor aún, más puntos uno gana, más porotos se gana, digamos,
Cuando uno hace el trabajo, si buscar trabajo es un trabajo. Eso también es una frase que una vez alguien me dijo que fue muy entretenido, y yo dije, es verdad, es muy trabajoso, es muy laborioso. Y es por eso, porque mientras uno más busca calzar con la cultura o la estructura o lo que busca una organización, es realmente hay que asegurarse de que el currículum se acorde a lo que está buscando la empresa. En base a eso voy a compartir nuevamente pantalla. Un segundo. Te entendí lo último porque antes cuando empezaste a hablar no te entendí nada, salí como con voz robótica. Se escucha así como raro. Puede ser en internet también. Ya, pero por lo menos entendieron la idea. Ahí se cortó. Sí, al parecer Víctor tiene problemas con su internet, porque te escuchamos bien contar el resto. Vale, justamente ahí hay por ejemplo, en Get On Board, que es una plataforma para buscar trabajo, orientada como a las empresas más tecnológicas. Acá hablan justamente de la cultura de trabajo ideal, y todas las organizaciones tienen una cultura distinta. No es lo mismo postular a Corner Shop que postular no sé, a Jumbo. Ambas venden, venden productos y hacen delivery incluso, pero son diferentes al momento de entender cómo ellos, qué es lo que esperan ellos de las personas. Por ejemplo, algo de la cultura también tiene que ver, por ejemplo, que existe el team player, este hustler, me cargaste las palabras en inglés, yo soy más de, si en español, pero bueno, esta persona como más aventurera, o alguien más centrado, más ordenado, o alguien que se adapte mucho más fácil y experimente, un experimentador, que hasta hay cosas, gente que son distintos roles. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo postular a la clínica Las Condes que postular a un hospital público. Entonces, entender cuál es la cultura que hay detrás de cada una de las organizaciones para poder presentarnos también de esa mejor forma. Si es que necesitan algún team player, probablemente en salud vayan a necesitar muchas personas que trabajen en conjunto con otras personas y que sea un trabajo más o menos colaborativo. Por lo tanto, va a ser muy importante que podamos representar cómo nosotros trabajamos en conjunto, cómo trabajamos en equipo, cómo nos llevamos cómo nos integramos a equipos, cómo funcionamos en los mismos. Entonces hay que llevar un poco la conversación como a ese punto. Que es más o menos lo que explicaba un poco Víctor aquí, no sé si se entendió, no sé si quedó como más o menos reflejado. Contan, otra pregunta que tenemos de nuestros amigos y amigas del público es, aprovechando la instancia, ¿hay alguna consideración especial si buscamos práctica, pero aún no trabajo? Ya, sí, las prácticas son muy parecidas a lo que es la búsqueda laboral. Es una búsqueda laboral, la diferencia es que no buscamos que nos paguen acorde al mercado muchas veces. En muchas ocasiones la práctica es gratis. En otras, en algunas empresas tenemos la suerte de que nos paguen los viáticos. Y en otras pagan un sueldo base de practicante. Entonces, depende de ahí de lo que busquen. Pero es lo mismo, es la misma estructura. La diferencia acá es que tú no vas a presentar como experiencia previa necesariamente, sino que vas a hablar mucho más de tus características, cómo tú te desenvolviste en la universidad, si eres una persona ordenada, si eres metódico, si aprendes rápido, si estás constantemente en autoaprendizaje, si eres capaz de enseñarle a otros, si eres capaz de preguntar, cosas de ese tipo. Son características más blandas. ¿Por qué? Porque cuando uno busca una práctica no busca que la persona sepa, busca que la persona sea capaz de adaptarse, porque además van a ser 3 meses, 4 meses de trabajo. Entonces, necesita adaptarse lo antes posible, porque a diferencia de un trabajo ya estático, digamos, más a largo plazo, es que en un trabajo estable, uno va a tener 3 a 6 meses de curva de aprendizaje, para conocer cómo funciona toda la organización, para luego poner eso en práctica y hacer que la cosa fluya de la mejor forma posible. Un practicante tiene 3, 4 meses para hacer algo puntual que va a ir ya sea apoyar a un equipo, ya sea desarrollar algo, una cosa chiquitita, cosas así. Es muy bueno incluir las ayudantías, en todo, siempre el ayudar a incluir las ayudantías siempre es algo bueno porque es una visión distinta, una visión de la enseñanza, del entregar conocimiento. Es algo que te da como un plus porque saben que tienes la paciencia o tienes la capacidad de
traspasar el conocimiento a otras generaciones, a otras personas, a otras áreas. Tienes la capacidad de conversar con gente que no tiene idea qué es esto. Los voluntariados también. De hecho, los voluntariados son súper valiosos porque es trabajo que uno hace no por un pago, sino que por una motivación. Entonces, es interesante ponerlo porque también incluir la motivación que a uno lo lleva a trabajar en un voluntariado. Porque son distintos, es diferente, no quiero sonar a, no quiero que suene mal, pero es diferente una persona que hace un trabajo adicional de voluntariado que una persona que no lo hace. Tiene otras condiciones, tiene otras características. No es mejor o peor, pero sí tiene otras características. Y eso tenemos que aprovechar esa instancia, esas condiciones, y llevarlas. Porque las personas que hacen voluntariado generalmente son más motivadas en el trabajo. Porque después del trabajo, voy a decir aquí una cosa, pero puede que el trabajo en sí mismo no sea algo que sea la cosa que más le gusta hacer en la vida. Puede que no está haciendo esta cosa que lo motiva y lo hace levantarse todos los días, sino que sea el voluntariado. Entonces, pero eso no significa que no vaya a entregar su 100% en el trabajo, sino que como está motivado, se mantiene contento, después va a llegar al trabajo con tranquilidad, con alegría, eso se refleja en el día a día y ayuda a generar mejores ambientes. Otra pregunta que tenemos acá, que es de Bárbara, nos dice, hoy las habilidades blandas, perdón, se perdió en el chat. Hoy las habilidades blandas son muy relevantes. ¿Cómo sugieres ponerlas y dónde? ¿En qué parte del currículum? Ya, ahí hay hartos juegos, porque ahí, por ejemplo, lo que a uno le decían antes era que pusieron una lista de las habilidades blandas que tenía. Pero ¿qué pasa cuando uno llega a la entrevista y te dicen, yo soy proactiva? Y pongo proactividad. Llegas a la entrevista y te dicen, ok, ¿cómo reflejas tú tu proactividad? Y generalmente uno queda así como, a menos de que tenga muy bien preparada la respuesta y tenga muy claro qué significa ser proactivo, generalmente las personas que ponen una característica no necesariamente la viven, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Es que las características las puedan leer del CV. Por ejemplo, si soy una persona detallista, mi CV no puede ser sencillo, no puede no contener detalles, no puede ser simple. ¿Por qué? Porque soy detallista. Si soy una persona metódica, voy a asegurarme de que el flujo de la información tenga un método. Y eso se refleja, son cosas que no necesariamente van a ser escritas tal cual, pero sí pueden ser evidentes en cómo construye ¿cómo se llama? El currículum. Si soy una persona que trabaja en equipo, probablemente no voy a hablar tanto de mí en el CV, sino que vamos a hablar de equipos, de personas, de conjuntos, y cosas así. Pueden poner las palabras como tal, pero esas se tienen que reflejar en su currículum. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir también llegar a la entrevista y reflejar su discurso en base a lo que tienen en su CV. Relacionado con la habilidad blanda, sobre todo, que son bien difíciles. No sé si con eso respondo. ¿Sí? A ver, ahí nos llegó un mensaje nuevo de eso. Si no hay más preguntas, si no hay más preguntas escritas, les volvemos a mencionar que si quieren hablar o preguntarnos algo, aprovechando que tenemos a Constanza acá, lo pueden hacer, pueden encender sus micrófonos, nos avisan y le hacen preguntas a Constanza. Exacto, Hola, ahora hola. vamos a revisar un CV. Dame un segundito, Jazz. Vamos a revisar un CV y usted ahí ve una mano levantada y vamos a ir respondiendo a medida que vamos revisando el CV también, ¿ya? Ana, por favor. Sí, yo tenía una pregunta, en realidad casi dos. Hola a todos primero. Yo, bueno, suelo hacer mi CV casi cada 2 meses porque tengo un TOC con el CV, porque trabajo en una empresa que trabajo hace 8 años, pero no importa. Entonces siempre tengo dudas de cómo actualizarlo de la mejor manera. En cuanto a personas, por ejemplo, como yo, que trabajamos hace tantos años en la misma empresa, uno va generalmente teniendo como experiencias distintas, proyectos distintos, y entiendo que, digamos, está bueno siempre marcar esos crecimientos también en el CV, pero siempre mi duda es...
bueno, en muchas empresas pasa, por lo menos en la mía, que nunca te sacan temas, sino que te suman temas. Entonces, la pregunta es más que nada, me imagino que no se debería repetir la misma información que está abajo, aparte de agregarle las tareas, digamos, pero esto ¿cómo lo lee un reclutador? ¿Se entiende? O sea, el cargo es el mismo, las tareas anteriores quedan, pero se suman nuevas. Ya. De hecho, depende un poco del caso. Si realmente suma cosas, tú puedes poner adicional a lo anterior, como una línea, ¿cachai? Para declararlo, porque pues si no, podría ser, mira, justo tengo acá mi currículum, un currículum antiguo, este ya pasó pasó la vieja. Acá. Por ejemplo, yo acá entré como gestora documental trainee a una empresa que era XDMS, y yo cambié totalmente mi cargo después a jefa de proyectos junior, en esa misma organización. Entonces, tengo 2 experiencias laborales distintas en el mismo lugar. Eso se tiene que ver reflejado. Ahora, por ejemplo, tiempo después pasó algo distinto, que como yo fui jefa de proyecto y hacía gestión de staff en otra organización. Y esto fue algo que se fue sumando como aparte, digamos, fue como, primero llegué como jefa de proyecto, luego sumé gestión de staff. Entonces, ¿qué es lo que hacía como jefa de proyecto? ¿Qué es lo que hacía como gestión de staff? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cachai? Entonces, acá yo, por ejemplo, como jefa de proyectos, tanto. Los proyectos en los que participan, como gestión de staff, tanto. Entonces, si bien es larga la lectura, en la primera parte que está acá, eso también está reflejado hasta cierto punto en base a los logros que he ido como imponiendo. ¿Se entiende un poco la Sí, línea? perfecto. Perfecto, gracias. Y mi segunda pregunta era, cuando uno pone, ahora imaginando que trabajamos en distintas empresas a lo largo de los años, cuando uno completa el CV, pero de repente no sé, hace 5 años o hace 2 años, no es relevante el trabajo que uno hizo para la posición a que quiere aplicar. Entonces hay como, si yo saco esa posición, hay como un bache en el medio, digamos, ¿qué es más importante? Sacar esa posición porque realmente no es relevante y lo mejor es que se centre en lo relevante y que existe este bache, porque si vos no pones nada ahí es como que ¿qué pasó durante estos años? Yo lo que recomiendo es justamente poner el cargo igual, pero la descripción orientada a lo que tú vas a hacer ahora o lo que empezaste a hacer después. Por ejemplo, si yo era jefa de proyectos antes de ser facilitadora, pero algo había en común. Y aquí hay que buscar como las cosas que son como que se repiten en una y en otro cargo. ¿Y qué es lo que tenía en común? Es que trabajaba con equipos. Entonces, la forma de trabajar con equipos cuando uno es jefe de proyecto es distinta a cómo uno trabaja cuando hace facilitación, que es esta cuestión como de llevar al equipo a que tome decisiones por sí mismo, sean autoorganizados y cuestiones así. Entonces, es distinto, pero desde lo que yo aprendí como jefa de proyectos, hay mucho que yo aplico al día de hoy como facilitadora. Entonces, hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque es parte de tu historia, es parte de lo que tú hiciste. Ahora, ¿qué de eso puedes rescatar que te ayuda y te potencia lo que tú estás haciendo ahora, este nuevo rol, estos nuevos cargos? Es muy valioso. Ahora, si uno lo pone solo como experiencia, y así como, no sé, sí, fui jefa de proyectos, y ahora soy facilitadora. Como, no hay conexión. Entonces, como no hay conexión, ¿a dónde está apuntando esta persona? Eso. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a revisar un poquito este CV, que es uno que, como les digo, es uno antiguo. Y tiene algunas buenas prácticas de las que les conté y tiene también algunas que hay que mejorar. Por ejemplo, buena práctica, el nombre de uno es lo más importante. Yo soy Constanza Pizarro y esto es lo que tú vas a obtener de mí. A Constanza Pizarro. Este es el producto, en cierta forma. ¿Ya? Entonces, es como lo más importante, esta soy yo. Luego, pongo cuál es mi cargo, cuál es mi rol. En este caso, ser Scrum Master, que es lo más conocido como facilitador. En general, como facilitador no es muy conocido todavía. Entonces, pongo el nombre más relevante o que más se conoce en la industria, Scrum Master. Luego pongo las certificaciones que tengo relacionadas con ese tema. Y luego los datos de contacto. Ahora, ¿puedo hacer esto de otra forma? Sí, podría. Lo último que estaba haciendo en mi currículum es armar aquí una cajita donde están mis datos como de la persona, y en una cajita al lado están los datos de contacto.
Entonces, ahí me ayuda como a separar un poco la información para que no esté todo aquí como todo como junto, y como que no tiene la misma relevancia, por lo tanto son informaciones diferentes. Alguien levanta la mano. Mariana Pía. Dele nomás. ¿Se escucha? ¿Se escucha desde la computadora o no? Sí, ahí se escucha. Hola, me encantó la charla. Te quería hacer una consulta, porque yo como directora de colegios, cuando tenía que contratar a docentes, algo súper importante era el domicilio. ¿Por qué? No era por saber dónde vivía, porque a lo largo de 15 años de profesión, siempre las docentes que se iban eran las que vivían lejos. Entonces, puede ser que depende o sea, el trabajo es conveniente o no poner el domicilio, porque si no me ponían domicilio directamente ese currículum, porque me pasó, pero infinidad de veces, y te puedo decir que el 80% de las docentes que se van de los colegios es porque viven lejos del trabajo. Por eso siempre contrataba gente que, no te digo súper cerca, pero bueno, que no le cueste tanto viajar. Claro. Ya, ahí hay un tema, y es que son dos cosas diferentes, son dos visiones distintas. Ahí lo que te propongo es que cuando uno encuentra ese tipo de... A ver, cuando uno publica una oferta laboral, lo ideal es que uno le cuente al postulante la mayor cantidad de información posible. O sea, si es una preferencia que viva cerca, es mejor que lo tenga, ojalá, lo tenga sabido de antes. ¿Por qué? Porque sabemos que ya es algo que nos va a permitir, ¿cómo se llama esto?, filtrar a las personas. Ahora, desde el punto de vista del trabajador, es difícil porque uno no lo pone porque no necesariamente, bueno, depende de la instancia, pero si vivo lejos del lugar y no tengo trabajo, voy a hacer el esfuerzo de viajar durante el tiempo hasta que encuentre un trabajo que se acomode más a mis características. Entonces, ahí hay un juego como de dos bandas que es bien difícil como de hacer que converse de la mejor forma posible. Pero ahí la idea es que... Yo como me sentía mal por eso, generalmente la dueña tiene 3 jardines, entonces si no lo contrataba en uno, yo trabajaba en 2 que son literalmente en la punta y en la punta, entonces la contrataba para el otro jardín. Entonces me servía a mí porque yo me separaba esos currículums que no estaban cerca de uno para que estén en el otro y del otro para el otro. Porque a mí me parecía eso, porque obviamente a todos le quería dar la posibilidad de trabajar, pero también es ese miedo que a mí, por ejemplo, la dueña no me permitía, porque literalmente yo veía que a las maestras me decían que no les servía viajar tanto de un lado al otro, y siempre se cansaban y se iban. Pero eso fue Claro. desde hace, 15 años que trabajo, a los 15 años pasaba lo mismo. Claro, eso es como desde el punto de vista laboral, y eso se agradece cuando hay alguien que le preocupa justamente que la persona no se desgaste, porque al final, aunque se supone que no, el tiempo que dedica al traslado es tiempo laborable, o sea, al final estamos moviendo en el trabajo. Entonces, yo generalmente, esto no sé si es algo que debiera decir así, va a quedar grabado por ahí, pero en general, cuando la empresa queda lejos y va a necesitar más tiempo de mi traslado, mi tarifa aumenta porque es tiempo que yo le estoy dedicando al trabajo. Entonces, eso también ayuda a que uno también tenga la perspectiva de hacia dónde está dispuesto a ir también, porque tenemos que tener claridad. Si yo tengo disposición a viajar todos los días 1 hora y media, 2 horas, si tengo la disposición a que me muevan por Latinoamérica, si es que hubiera alguna posibilidad de eso, o si me mandan fuera de algún país no de habla hispana. Entonces, ¿hasta dónde llego yo por un trabajo? Por el trabajo al que estoy postulando, hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Si conduzco y tengo mi licencia, y me van a contratar porque tengo mi licencia, ¿estoy disponible para conducir o no? O sea,
justamente eso mientras más clara es la propuesta o el cargo al que uno va a postular, mientras más definiciones tiene, más claridad tiene, uno vas a encontrar que hay menos personas que postulan si no están seguras de que van a mantenerse en ese puesto. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, aprovechando que estamos con Contan acá, ahora en este momento, o sea, como la tenemos acá para poder hacerle las preguntas? Bien. Yo quiero aprovechar, si no, mientras no haya preguntas, voy a seguir avanzando. ¿Vale? Por ejemplo, acá hay una presentación que tiene que ver con quién soy, o quién era en ese momento, y las cosas que buscaba en ese instante. Por ejemplo, acá tengo otro CV, que en otro formato, también mío, relacionado a cómo uno presenta la información. Entonces tenemos distintos formatos, y si se fija son todos blancos, mecánicos. Cuando nosotros escribimos, usar el color negro es súper fuerte. Entonces, una técnica súper sencilla de usar para hacer que el texto sea más legible, menos duro, es ponerle un plomo. Y ya se ve distinta cómo se lee el documento. También, por ejemplo, los tipos de letra. Este tipo de letra no es un tipo de letra muy amigable. Entonces, si yo me quiero presentar como una persona amigable, probablemente vaya a buscar algo distinto. No un Arial, tal vez un Conforta, que es más redondito. Es demasiado redondo, tal vez. Entonces, a ver, un roboto. Más o menos. Y ahí, dependiendo de esto, uno también va generando como el tipo de letra que uno quiere, como uno lo quieren percibir, ¿cachai? Porque mientras más dura, más cuadrada es la letra, más cuadrado es uno, más duro es uno. Los colores, si es un negro, es lo mismo. Si quiero poner, no sé, un azul, vamos a decir que este azul vamos a ponerlo. También cambia. Si se fijan, son pequeños detalles, son pequeñas cositas que nos ayudan a hacer que el texto sea más legible. Mi nombre, mucho más grande. Soy yo la protagonista, demasiado grande. Ahí, la protagonista soy yo. O quiero que sea protagonista esto otro, o que le vamos a poner a esto, le vamos a subir también. Entonces, estas son las dos cosas más importantes. Y esto no es tan importante, entonces lo voy a dejar aquí. ¿Se entiende? ¿Se va viendo cómo funciona el armar el tema? Por ejemplo, si acá yo quisiera también llevar la experiencia profesional, podría armar por aquí, donde tengo, a ver, insertar una tabla. Vamos a insertar una tabla con un espacio. Esta tabla, ojalá el cuadro pintarlo de un color clarito. Esta línea de aquí arriba es demasiado gruesa, demasiado delgada, y la va a pintar lo más clara. Y no la pintó. ¿La pintó? Tampoco. Sin línea, a ver. Igual. Ok. Vamos a dejarlo sin línea entonces arriba. Ah, ¿por qué me toma solo eso? Ahí. No sé. Algo me está jugando en contra en este momento. Pero ahí cuando buscamos armar esto y que sea algo más ordenado, podemos separarlo también así como con cuadritos. Entonces, consultor. Y queda un poco más, ya queda de otra forma un poco más sencilla, digamos. Y ya le va dando otro formato, ya se va viendo distinto de cómo lo teníamos recién. Se dan cuenta que hay pequeños cambios, pequeñas cosas que uno puede ir haciendo, y si a esto le ponemos, en vez de logramos hacer que se quede solo esta línea de acá y le ponemos un segundo cuadro, tal vez podríamos poner las fechas como separadas, como una línea de tiempo. Si le ponemos círculos, hay cosas que podemos utilizar para que sea mucho más amigable la lectura. Lo mismo acá, por ejemplo, acá hay logros, son mucho texto, probablemente si disminuyera la cantidad de texto, y en donde dice 25% o cosas de ese tipo, lo pusiera acá como gráficos, pudiera hacer algo más entretenido, algo más visible, más visual de entender qué cosas fueron las que se lograron. Logré capacidades nuevas, logré ahorro en una empresa, ¿cuáles fueron los logros?
Entonces, eso también es importante como generar ese tipo de resalte para que las cosas se vean de una forma más entretenida. O más ordenadas, o más legibles, depende de lo que busquemos que ocurra. Eso creo que por hoy. Ah, y tenía acá un tip. En su LinkedIn, en LinkedIn sí tenemos fotos. En su LinkedIn les recomiendo hacer esto, les voy a mandar este link por el chat, que es un analizador de las fotos que nosotros tenemos en el LinkedIn. Entonces, si ustedes quieren poner una foto en su currículum, les recomiendo que sea con esto, la evalúen primero con esto. O sea, a mí me va a tomar en mi LinkedIn, a tomar la foto que tengo ahí, y me dice que mi foto es un 79% buena para que sea revisado, que el algoritmo que tiene LinkedIn me posicione más arriba, digamos. Si esto lo logramos hacer un 100%, logramos más puntaje. Te dice todas las cosas que uno tiene que ir mejorando. Que la sonrisa, que el fondo, que el encuadre, para dónde está puesto, que el fondo, que algo hay aquí malo. Bueno, voy a poner harta información de cosas que uno puede mejorar. Aquí hay un perfect, el brillo es perfecto. El contraste no tanto. El fondo es muy blanco probablemente, hay algo ahí que hay que cambiar. Entonces esas cosas son las que nosotros tenemos que ir jugando con las fotos para poder tomarlas mejor y que esa foto nos juegue a favor en nuestros CVs. Entonces se lo recomiendo totalmente para que lo puedan revisar. Y siempre uno busca, por ejemplo, en esta página, Pinterest, acá siempre hay hartas opciones, y ustedes pueden ver aquí, pero infinita cantidad de formas de llevar un CV, de estructuras, de un montón de cosas, así como sencillos, como profesionales para alguna cosa, para otra. Y también hay otra página por acá, que son templates, que acá la gracia de esto es que uno entra y tiene como un formato, ya es como más programación en cierta forma, porque te da como, tú abres y hay un editor. Y dentro del editor tú vas modificando las cosas y te va generando como este tipo de formato. Entonces ahí tenemos, ven, acá está, este lo saqué de acá. Todos los formatos que les mostré en la presentación eran de esta página. Y así. Y por último, otro tip es busquen a los coaches de empleabilidad en LinkedIn. Yo particularmente sigo a una que se llama Ana María Gutiérrez. Y me encanta, porque siempre está dando tips, siempre está diciendo, miren, mantengan vivo su LinkedIn, prepárense para la entrevista, hace videos, cosas así, y eso ayuda también a que uno se mantenga actualizado de cómo más o menos enfrentar las cosas que se vienen ahí para adelante. Sí, creo que con eso cerramos. No sé si hay más dudas, preguntas. Eso, nos gustaría saber si hay más dudas, más consultas de los participantes. ¿No? No. Entonces, le queremos dar un aplauso virtual a nuestra querida Constanza Pizarro, profesional de este tema y además miembro de Club Rotary Metropolitano. Aprovechar también de contarles que si necesitan que Constanza los ayude con alguno de sus CVs, les vamos a pasar el mail de Rotary para que lo envíen ahí y ella los va a revisar, que es rotaryclub.metropolitano@gmail.com. De todas maneras, si ustedes quieren, lo pueden solicitar a través de donde se inscribieron o a través de nuestras redes sociales, decirnos, nosotros participamos de las charlas, nos gustaría que Constanza nos revisara o nos apoyara con nuestro CV, y ella feliz, aprovechando que somos un número prudente de personas, feliz de poder ayudarnos con esta tarea. De nuevo darle las gracias a Constanza, un aplauso a la distancia. Antes de retirarnos, contarles que un poco de qué van a tratar las charlas que se vienen. Esta es nuestra primera charla de este proyecto que denominamos Zoom al Servicio,
La idea de Zoom al servicio es poder, a través de Zoom, llegar a la comunidad con charlas de cosas prácticas o talleres de temas de interés de la ciudadanía. Entonces por eso vamos a estar conversando próximamente de ecología, de derechos sexuales y reproductivos, vamos a estar conversando también de temas laborales, asesoría legal, pero vamos a estar anunciando todas esas charlas y conversatorios que tengamos más adelante de Zoom al servicio a través de todas nuestras redes sociales. Les damos las gracias a quienes se quieran unir a formar parte de Club Rotary Metropolitano. También les vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que nos escriban. También nos pueden escribir a nuestra página, que es rotaryml.cl. Y nada, nuevamente darles las gracias por haber participado de esta charla, estamos súper contentos, es nuestra primera charla de Zoom al servicio, vienen muchas más, gracias por estar. Vamos a tomar una foto ahora, solo a las personas que quieran, entonces invitamos a quienes quieran y puedan, enciendan sus cámaras para que tomemos una foto y despedir esta actividad. Alejandro o Contan, ¿quién toma la foto? ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? ¿Quién la toma? Ya, Alejandro la toma. Ya, Alejandro, tú avísanos cuando... Estoy con pose de foto para LinkedIn. Claro, poses para LinkedIn. ¿Ya? Listo, perfecto. ¿Sí? ¿Ya fue? Ah, pero no Sí, avisaste. sacamos otra. Ya, ya, 1, Espera, 2. 2, 3. Muy bien, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a todas, todos y todes por haber participado de nuestro Zoom al servicio del día de hoy. Los dejamos invitados para un próximo fin de semana. Vamos a estar con otros temas y vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales. Si se quieren inscribir en el Club Metropolitano de Rotary, nos escriben también a través de nuestras redes sociales. Y antes de irnos les recuerdo el mail, que es para que ustedes envíen sus consultas, sus dudas sobre los próximos talleres y charlas, y además si quieren pueden enviarle su CV también a Contan, y ella se los va a responder y los va a apoyar, que es rotaryclub.metropolitano@gmail.com. También está en nuestras redes sociales, nuestra página web, www.rotary.met, me había equivocado hace un rato, .cl. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde, gracias Constanza, y de verdad, un aplauso, te pasaste, eres maravilloso. Muchas gracias a todos por asistir. participar. Gran charla, excelente.